De PM Random House, una alegría estar aquí hoy con ustedes presentando este libro de Graciano. Con Graciano nos conocemos hace ya varios años, como que no tiene la cosa, lo venimos encontrando en distintos momentos de nuestras vidas y hemos estado conversando sobre la posibilidad de encarar algún proyecto editorial juntos. Estuvimos discutiendo, pandemia mediante, sobre ideas, proyectos, y ambos consensuamos que nos parecía importante arrancar con un libro sobre periodismo. Un libro sobre periodismo porque entendemos también que el periodismo es una forma de contar nuestra realidad, de repasar nuestra historia contemporánea, repasar los hitos que nos han ido formando y defender el rol del periodismo como una herramienta de la democracia. Creemos que el libro finalmente representa eso. Es el recorrido, como digo, de los últimos años, las últimas décadas de nuestra existencia como país, con sucesos, por supuesto, que nos han marcado a todos, y desde la perspectiva del periodismo, que es una perspectiva que hay que defender. Por eso también agradecemos muchísimo que Mauricio Rodríguez, que también es periodista y también es escritor, varios libros publicados también, nos acompañe hoy en esta presentación. Le agradecemos muchísimo a Mariana Zavala, que fue la editora que trabajó, con todo este material para acompañar a Graciano, darle forma, darle una coherencia, darle un sentido, a Gabriela López, que hizo este diseño de tapa y interior del libro, que realmente creo que es buenísimo. Y sin más, les doy la bienvenida, le agradezco también, por supuesto, a Graciano haber confiado en nosotros y los dejo con Mauricio. Muchas gracias. Para todos es un gran gusto, como decía Julián, recibirlos y nos acompañen en esta noche tan especial. Yo siempre he dicho más de una vez, capaz que algunos me escuchó decir que siempre la presentación de un libro, no importa el tema que sea, siempre es un motivo de celebración, porque cada tanto se está revisando, hablando del libro, se cuestiona el tema de la escritura, de la lectura, y un nuevo libro que sale, una especie de botella de mar, bienvenido sea que hay que celebrarlo. En este caso, tengo el enorme honor de que hacemos el ofrecimiento de acompañarlo. Ahora vamos a contar un poco cómo va a ser este formato, que de alguna manera acordamos con el querido Graciano, y con quien me une además dos cosas no menores en estos tiempos, el oficio, y creo que ahí más o menos estamos empatados en cuanto a el amor que sentimos por ser periodistas. Yo creo que es de las pocas profesiones, vocaciones, oficios, donde efectivamente solamente están allí y realmente lo siente con el corazón, obviamente con mucho respeto por otros oficios y profesiones, pero esto realmente se hace cuando delante del corazón, por ejemplo, cuando alguien te pasa un dato, te cuenta algo que está pasando, inmediatamente, no importa si estás en un casamiento, en un cumpleaños, en un velorio, no importa, se activa una especie de alarma y te pones, si fuera Superman, que tiene mano Clark Kent también, que hace el oficio, te pones el traje de Superman y salís a ver qué está pasando. Y lo otro, y creo que el libro lo viene a demostrar claramente, la enorme curiosidad que uno tiene que sentir y tener todo el tiempo, creo que justamente para hacer este oficio maravilloso. Con Graciano acordamos una especie de pseudo entrevista, yo voy a hacer un par de preguntas, y como doy por sentado, cada uno va a comprar 2 o 3 ejemplares esta noche, entonces vamos a profundizar sobre todo, especialmente en aquello que no está dicho en el libro, porque está esbozado apenas, que es justamente esto, cómo Graciano ha sentido en más de 50 años el oficio, O sea, cosas que no están contadas, o a propósito de lo que cuenta, pero ir un poquito más allá. Tengo que hacer una especie de formato. Imaginen que 2 periodistas que aman su profesión se encuentran en un bar en alguna madrugada después de haber terminado la jornada, entregar la nota. Eso ya no sucede ahora, muchas veces se manda de su casa vía mail, pero imaginen hace unos años atrás 2 periodistas en un bar conversando. Esa es un poco la idea del formato de este libro. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, es un enorme honor. Y Graciano no va a agradecer esas cosas que se tiran en este momento, lo va a hacer al final, precisamente lo pidió, a modo de ser, me parece que es bien válido. Graciano, por ahí me dijeron recién, te compadezco con esta tarea, capaz que se te enoja Graciano, se te levanta y se te va, ojalá que sea así, así mañana todo el mundo comenta lo que pasó y le damos discusión al libro. Graciano, la primera pregunta que me surgió, además de felicitarte por este trabajo, y volví a sentir una vez más qué suerte que elegí este oficio. ¿Cómo viviste vos personalmente, una vez que arreglaste con Julián, con la editorial, publicar esto, ir a visitar
tus textos, que en algún caso tienen casi 50 años o más. ¿Cómo fue ese momento de encontrarte con aquel Graciano de tantos años? Si dijera que fue muy emocionante, estaría diciendo algo obvio. Yo diría que me ayudó a reencontrarme con la raíz del oficio. O sea, cuando miré el almanaque había pasado 50 años. Y no sé si, bueno, hay algún periodista por aquí, Paul Bolívar, si hay alguno más, o gente que ha incursionado. Yo, por lo menos, conozco pocos periodistas, conozco pocos periodistas que tengan un archivo propio muy ordenado, guarden sus cosas, no sé qué te pasa, pero Absolutamente no. entonces, es una cosa efímera, uno escribe, entrega, sale publicado, alguna cosa guarda por algún motivo en particular, pero pasó y pasó. Y cuando pensé que valía la pena juntar algunos artículos, pero no por satisfacción personal, porque quería reencontrarme con algunos textos y reencontrarme con aquel muchacho que quería ser periodista. Y otro porque me parecía que tenía un cierto valor histórico, digamos, pasado mucho tiempo, valía la pena publicarlo. Entonces, el proceso de la búsqueda, primero de la búsqueda, luego de la selección, pero primero de la búsqueda fue muy removedor. Yo encontré, revisando carpetas viejas, un artículo del diario Acción, que creo que es el primero o el segundo del libro, que era una crónica de la llegada de los sobrevivientes de los Andes. Por aquí está Pablo García, que ahora hizo un guión de una película que se va a estrenar en Netflix seguramente antes de fin de año, espero. Muy al comienzo del 23. Él estaba esa noche, o esa mañana, creo que fue ese mediodía, en el gimnasio de Estela Maris. Yo había entrado hacía poco al diario de Acción, había entrado por ahí por abril, mayo del 72, y yo tenía 18 años. Y esa nota la guardé, y sobrevivió a mudanzas, sobrevivió, etc. Y esa nota en realidad era la entrevista a Pancho Delgado, que fue el portavoz en esa conferencia de prensa. Pero yo recordaba que yo había hecho una crónica también de la conferencia de prensa, que no la recorté, no la guardé. Me fui a la biblioteca del Palacio Legislativo, a la biblioteca, mejor dicho, y entonces pasó un servicio muy bueno a los que les gusten los diarios viejos, muy recomendable, está muy bien atendido. Pedí la colección del diario Acción y encontré la crónica. En ese momento. Había pasado 50 años. En ese momento me sentí que estaba de vuelta en la conferencia de prensa. En ese momento me sentí que estaba con el avión y el papel. Y después ahí mismo encontré muchas notas. O sea, yo sabía que en tal fecha había publicado tal cosa en tal lado, entonces me pasó con una serie de notas en búsqueda que coincidieron con una estada en Italia mía en el año 86, que yo fui a estudiar, hice un semestre de ciencias políticas en Florencia, y entonces había arreglado con búsqueda para hacer algunos artículos como corresponsal. No tenía ninguno guardado. Pensé que estaban en una colección que yo había armado, pero no estaba. Después, bueno, peleé allí también y encontré. Eso también fue muy gratificante. Pero lo primero que busqué, y está publicado en la introducción, y yo creo, Mariana, que hay un omitillo poner omití poner de qué se trataba el recorte, porque yo dije, yo quiero que ese recorte esté presente, y apareció el recorte, pero la gente no entiende por qué está el recorte ahí. Ustedes van a conocer de primera mano por qué está ese recorte ahí, que yo creo que fue la cobertura periodística más importante que hice en mi vida, que fue un partido de quinta división intermedia, entre Canillitas y creo que era Canillitas y Villa Española y Miramar, que fue el primer trabajo rentado que yo hice en el periodismo. Entonces yo le dije, acá está, y le dije a Mariana, digo, ¿sabes qué? Me gustaría que estuviera. Por dos cosas: primero, porque fue el primer capítulo que escribí que me pagaron, y segundo, porque me dio mucho trabajo encontrarlo. Entonces yo no me gusta trabajar al santo botón, como se dice.
Yo durante años y años y años tuve este mismo recorte abajo del vidrio de mi escritorio, en casa paterna. Y tenía otras cosas, fotos, el primer artículo de todos que publiqué, ese no era profesional, en un semanario de San José, ese también lo tenía recortado. Pero bueno, en las mudanzas eso desapareció. Pero yo quería publicar ese en particular porque era el comienzo de la carrera, 30 de agosto de 1970. Parque Oquela, que era la cancha de Canillitas, Camino Corrales, pasando la planta de Funza a la izquierda. Y entonces hice una tarea periodística completa. Empecé a llamar a los viejos periodistas, no sé si está Jorge Sabio, un viejo periodista de deporte, y digo, don Jorge, ¿usted se acuerda cuánto empezaba el campeonato de quinta intermedia? Y dice, no sé, si habrá sido mayo, junio. Entonces yo empecé a buscar en el diario. Después me hizo hablar con un directivo de Uruguay Montevideo, que era de la época, que capaz que se acuerda cuando empezaba la quinta intermedia. Cuestión que nadie se acordaba. Una especie de Google, pero humano. Claro, Google humano, ¿verdad? ¿Cómo era antes? Y entonces dije, no, yo esto tengo que encontrar. Y yo me acordaba de dos cosas. Me acordaba del nombre del juez, que era Agustín Martí. Nunca me olvidé del nombre del juez, nunca. Agustín Martí era el juez. Después llegó a arbitrar el primero. Me acordaba que era la cancha de Canillitas. Y me acordaba que uno de los jugadores era Canillitas. Tenía una duda si el otro era Miramar o Villa Española. Eso tenía una duda. Pero esos datos los tenía. Dije, bueno, demasiada coincidencia, un partido, quinta intermedia, Agustín Martí, Parque Oquela, tiene que ser ese partido. Y lo encontré. Y me dio una alegría, una cosa, me hubiera encontrado un tesoro. Y reviví, bueno, ese día que me tomé el 306 para ir a la cancha, lo importante que me sentí cubriendo ese partido. No sentía que estaba cubriendo los finales de la Copa del Mundo. Y cuando lo viste impreso, ¿qué sentiste? Porque es un momento sublime. O sea, cuando lo vi impreso, lo recordé, lo llevé para mi casa y lo tuve años. Y siempre lo miraba y me sentí orgulloso, muy orgulloso de eso. Y consistía en poner la cancha, los jueces, los cuadros, los goles. Me sentía tremenda. Periodismo de investigación. Pero me sentía tremendamente orgulloso porque habían confiado en mí. Habían confiado en mí. Yo tenía 16 años. Un niño. Y habían confiado en mí para una tarea que yo pensaba que era muy importante, en realidad lo era. Digo, confiaron en mí, yo esto no puedo fallar. Y a ver, y el nombre exacto, cómo se escribía cada apellido y todo. Eso fue muy emocionante porque además mirar diarios viejos es muy emocionante, es muy El valor del diario. Sí, pero además, vos naciste en el 71, o sea que yo te estoy hablando de esto como si te estuviera hablando de la época de Galileo Galilei, o de la época de Colón, de Amsterdam. Pero existió, el 70 existió, o sea, había fútbol antes que uno naciera. El señor jugaba Había un planeta. Sí, se ponían los zapatos y todo, todavía existía, aunque no lo creas. Andaba por la calle y todo, andaba con peritos. Y bueno, y encontré eso y bueno, después encontré otras cosas, la visita del Papa a Brasil, por ejemplo, la cubrí también. Pero esos momentos son únicos, Yendo a eso, con todo el material que lograste reunir, de tu historia de organismo, hubo un momento seguramente con la gente electoral, donde hubo que decidir porque yo no una enciclopedia, era una cosa que teníamos una cantidad de páginas así. Seguramente dejaste cosas afuera, capaz que lamentarnos. ¿Cómo fue el criterio de decir esto se incluye en el libro y esto queda? Buena pregunta, porque lleva además al libro en sí mismo. El libro es un trabajo colectivo, este libro es un trabajo colectivo, donde yo aporté la materia prima, y además digité todo, o sea, todo lo que está acá adentro, yo lo volví a escribir uno por uno. Alguna corrección hice con la verdad. Aproveché una circunstancia. Me voy a confesar algunas cosas, correcto. No me gustaba. Si aparece que Graciela Joven te iba a decir que estás viendo que lo escribí así. No, Graciela Joven me lo he dicho, correcto, vamos a quedar más donde, más así, che, ¿cómo escribiste? Entonces, algunas cositas corregí. Y Mariana me dijo, pero digo que fue colectivo el trabajo porque yo tenía todo ese material. Entonces, primera duda que yo no sabía resolverla, ¿cómo se publica esto? ¿Por medio en el cual fue publicado? ¿Por tema?
o por orden cronológico mezclando todo. Yo no sabía cómo hacerlo, sinceramente no sabía. Y en la primera charla con Julián, ¿dónde está Julián? Le comenté esta duda y me dijo, orden cronológico. Dice, porque además vos vas a poder hacer, eso va a permitir dar una mirada a la historia del país y del periodismo. Muy bien, orden cronológico, perfecto. Nosotros en el oficio siempre tenemos un jefe, ¿no? Y siempre hacemos lo que nos dice, o sea, uno cumple. Entonces cuando me dijeron eso, yo hice eso. Y después otra jefa que me encontré, que fue Mariana Zavala, cuando le llevé todo eso, digo, acá está todo, dice Julián que tenemos que hacer así, cronológico, así que. Sí, bueno, pero tenemos que dividir en capítulos. Sí, claro, dividir en capítulos. ¿Cómo se divide el capítulo? Y bueno, si hacemos como pequeños periodos y si no hay más escribir una introducción de cada cosa, y sí, y entonces hicimos así, se dividió en orden cronológico, arrancamos en el 70, en el 72 en realidad, el 70 es el articulito y cada introducción en cada capítulo sitúa al autor en ese momento, qué estaba haciendo en ese momento, qué pasaba en el país y qué pasaba en el periodismo, y cómo se hacía el periodismo en ese momento. Es un poco el trabajo colectivo terminó en eso. Y ella, por supuesto, editaba todo el material, me decía, che, esto me parece, yo lo hago de vuelta. Y yo quedé conforme, ¿no? Sí, ahora es tarde, si no y yo creo que viéndolo después con Julián, que habíamos hablado mucho durante los primeros tiempos, hablábamos bastante seguido, después cuando empezó el proceso de trabajo, no hablamos más. Y él me escribió que nos vamos a encontrar y dice, che, y quedó bueno el libro. Sí, yo creo que quedó bueno. Creo que esas introducciones ubican el periodismo. Hubo periodismo durante la dictadura, Aníbal que está por acá, desde antes y de después y de durante, y sabe que sí, que tenemos que trabajar y había que llenar los diarios y había que escribir algo, y había cosas que no se podían escribir. Y bueno, y ese video también está retratado en el libro, y traté de mezclar, digamos, distintas técnicas, ¿no? La entrevista, la crónica costumbrista, la columna de opinión, el análisis, cosas para el exterior que tienen otro estilo de escritura. Y yo creo que quedó bastante redondito, ¿no? Vos que lo leíste. Sí, no, soy fe de eso. Me mencionaste un par de veces al pasar y una pregunta que me gustaría compartir contigo es, yo siempre lo decía con una compañera Fernando ahí, ha cambiado la forma de hacer periodismo, obviamente, notoriamente, la esencia debería ser la misma, pero ¿cómo era, por ejemplo, en el caso de hablar a determinadas personas, un trabajo mucho más engorroso que hoy, y de pronto con el teléfono hay información que no sé dónde la puedes obtener? Me quiero detener, como a propósito de esto, en el episodio de Elena Quinteros, de un podcast que vas al archivo, que es una foto, un documento, ¿cómo era ese trabajo de hormiga, parado de una manera, una nota, una crónica, donde tenías que ir a determinados lugares, tenías que revisar, hay un trabajo mucho más, ¿no?, fácil de investigación, ¿no? ¿Cómo era esa tarea? Sí, uno es un detective, ¿no? Bueno, ahí tocaste un punto que